Vamos a leer 3 versículos inicialmente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dije al iniciar a tomar la ofrenda que en estos 2 capítulos, capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, nos da suficiente información de la manera gozosa que nosotros debemos dar, de la manera con gozo, con alegría y sobreabundante de dar a Dios. Aquí en estos 2 capítulos hay suficiente evidencia para saber cómo darle a Dios. Hay suficientes verdades para hacer una de 2 cosas: animarnos para dar de la mejor manera a Dios, de una manera gozosa, sobreabundante. Pero estas mismas verdades podrían de cierta manera humillarnos y avergonzarnos de cómo cada uno de nosotros estamos tratando las ofrendas del Señor. Dios tiene multiformas, maneras de revelar nuestros ídolos. Pero lamentablemente nosotros también tenemos muchas formas de ocultar o de esconder la revelación de Dios. Cuando se trata de dar, Dios está tratando de liberarme de uno de los más grandes ídolos. No, del más grande de los ídolos de la humanidad. Es por mi bien, es por mi beneficio que Él me pone a dar. Dios no necesita nada de mí, ni necesita nada de nosotros, porque Él es el dueño de lo revelado. Él hizo el universo, Él dijo una palabra y pues, la tierra se hizo, todo se hizo. Así que Él no necesita nada de nosotros. El que Él nos enseña a ser generosos, el que Él nos enseña a dar, es un beneficio para mí. Y en la manera en que yo comienzo a descubrir mis ídolos, o en que Dios comienza a alumbrar en mi vida cuáles son mis ídolos, yo podría cerrar los ojos y no ver lo que me está enseñando. Pero también podría abrir mis ojos y poder entender qué es lo que nos está diciendo Dios. Podría entender por qué me duele deshacerme tanto de estas cosas. ¿Por qué me duele deshacerme de este hábito? ¿Por qué me duele deshacerme de este dinero, de esta práctica? Porque probablemente si respondemos a esta pregunta, ¿por qué me duele tanto el ser generoso? ¿Por qué duele dar? Podría revelar ídolos, o el más grande ídolo de la humanidad. También podría preguntarme si yo estoy dispuesto a pecar para conseguir aquello que no tengo. Si estoy dispuesto a pecar para retener aquello que no quiero dar. Por ejemplo, si estoy dispuesto a pecar para no pagar impuestos. La palabra dice que demos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. E interpretándolo es: paguen sus impuestos. ¿A que se lo roba, pastor? Eso no es problema suyo. Usted, cuando se libera de eso, cuando usted da, está diciéndole al dinero: no tienes poder sobre mí, sino que yo tengo el poder sobre mí, porque doy con alegría cuando pago mis servicios. Ahora seguramente nos llegará un recibo de valorización.
Paguemos eso con alegría. Y le comenzaremos a decir al dinero: no tienes poder sobre mí. Frecuentemente nosotros luchamos con estos ídolos a la hora de dar. Y no solamente para dar nuestras finanzas, sino también para dar nuestro tiempo, para dar otras cosas que podemos dar. A veces es doloroso en el corazón decir: vengan al culto, vengan a la noche con Jesús, vengan a los líderes. Y no es que no tengamos tiempo, ¿verdad? Yo sé que haciendo una reflexión en su corazón, no es que usted diga: no, es que, sino que lo cogió la lluvia, le dio la pereza, está cansado. Pero podemos hacer un sacrificio de venir a agradecer y a encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestra comunidad, y darle gracias a Dios. Me gusta lo que decía Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dijo: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Dijo Spurgeon: nunca trates de ahorrar el dinero que le pertenece a la causa de Dios. Ese dinero, el que le corresponde a Dios, corromperá todo el resto. El dar a Dios no es una pérdida, porque pone tu inversión en el mejor banco. Dar es verdaderamente tener. Como decía una lápida en un cementerio: lo que yo gasté, lo tuve. Lo que guardé, lo perdí porque ya estaba muerto. Lo que di, todavía lo tengo. El único dinero que volverás a ver es aquel que nosotros invertimos en el reino de los cielos. Amén. El único dinero que volveremos a ver será aquel que invertimos en el reino de los cielos. Amén. El resto no lo volveremos a ver. Veamos entonces completa esta carta, porque quisiera tomar versículo por versículo para extraer algunos principios de esta carta a los Corintios y poder desarrollar el tema. Dice el capítulo 8, versículo 1: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Porque yo testifico que según las posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándoos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Versículo 5. Y esto no como habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Lo primero que podemos ver aquí es que la gracia de Dios estaba con los de Macedonia. Macedonia es una península del Asia y la gracia de Dios estaba allí. ¿Qué es lo que Pablo le quiere dar a conocer a los de Corinto? No solo el carácter de los de Macedonia, sino la gracia por medio de la cual ellos habían hecho esta tremenda obra. La gracia de Dios, la sobreabundante gracia de Dios, se había derramado a favor de los de Macedonia. Pablo nos quiere hacer ver que el origen, el comienzo de todas y cada una de las virtudes que encontramos en el ser humano es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 4 dice: nosotros le amamos a Él
porque Él ¿qué? Nos amó primero. O sea, todo siempre comienza ¿en dónde? En Dios, que nos da su gracia para que nosotros en esa gracia retribuyamos a Él. Lo mismo ocurre cuando ofrendamos. Es por la gracia de Dios, es que Él me capacita a mí para devolverle a su obra lo que Él ya me dio. Y lo que llama la atención aquí es que los macedonios dieron de una forma tan extraordinaria que Pablo los pone como ejemplo a la iglesia de Corintio. Dios les dio una gracia especial a esa iglesia para que fueran generosas más allá de sus propias fuerzas. Más allá de sus propias fuerzas. Pero tú podrías decirme, ay pastor, yo no tengo la gracia suficiente, yo soy como tímido para dar. No funciona de esta manera. Porque no puedes decir, bueno, como yo no soy Dios encarnado, entonces Cristo no es mi modelo. No tengo que vivir como Él vivió. Así no funciona. Porque es Dios quien pone la gracia. La fuente de la gracia es Dios. Y eso fue lo que le permitió a los de Macedonia que recibieran esta bendición de Dios. Ellos no la retuvieron, sino que se la pasaron a otras personas. Porque a los filipenses les dice, así como ustedes tuvieron gracia y la dieron a otros, es decir, a las otras iglesias de Macedonia, parece que este ejemplo de los tesalonicenses se fue pasando a todas las iglesias de Macedonia. Cuando Dios nos bendice y nosotros retenemos la bendición que Él nos dio y no le bendecimos proporcionalmente, eso que retenemos se corrompe, dijo el predicador Spurgeon. No, pastor, mi dinero no está corrompido. Aunque yo no estoy dando a la iglesia, sino apenas alguna cosa. Cuando yo no doy proporcionalmente a la bendición de Dios, no solo se corrompe mi dinero, sino que se corrompe mi corazón. Número 2, las iglesias de Macedonia estaban pasando por un tiempo de aflicción. Estaban pasando por un tiempo de aflicción. Y ese tiempo de aflicción no era por el pecado, era por la persecución del Imperio Romano. Nosotros a veces tenemos la tendencia a pensar que cuando alguien está en aflicción, alguien está enfermo, alguien está pasando por una tribulación, es que pecó. Pero no siempre es así. A veces es así, pero no siempre es así. A veces es un trato de Dios, a veces es la soberanía de Dios, a la cual nosotros no podemos muchas veces entender. Ahí están estas iglesias de Macedonia soportando una tremenda persecución de parte del Imperio Romano, pero a la vez sobreabundando en una lluvia de gracia. Me llama la atención que dice, en medio de esta tribulación estábamos gozosos, estábamos pletóricos, estábamos felices. Pero además estas iglesias no solo estaban en tribulación, estaban, dice el versículo, en una profunda pobreza. Así que la primera paradoja que encontramos es que estaban en aflicción, pero estaban gozosos, que estaban en una extrema pobreza, y el griego es paupérrimo, solo que el traductor lo pone de una manera más, pero eran unas iglesias paupérrimas, pero a su vez eran abundantes en generosidad para con Dios. La aflicción produjo gozo, y un desbordante gozo, y una gran aflicción lo que trajo a la iglesia fue gozo. Pregunto, y voy a hacerle varias preguntas. ¿Cuándo fue la última vez
que estando en una tremenda aflicción, usted experimentó gozo. Estando en una tremenda tribulación por alguna causa, usted me dijo: pastor, hermano, estoy en una tremenda tribulación, pero tengo gozo. No es fácil, ¿verdad? Entonces podríamos hacer otra pregunta: ¿qué hace que una persona o que una iglesia que estando pasando por una tremenda aflicción esté en gozo? ¿Qué es lo que podemos extractar? ¿Qué es lo que lo hace? La respuesta es que no importa por lo que esté pasando, que yo entiendo que estoy allí por el diseño y la voluntad de Dios, y que Dios está trabajando en mí, seguramente trabajando en mi carácter, trabajando las cosas que Dios quiere trabajar en mí, porque Dios dice que su voluntad es buena, ¿qué más? Agradable y perfecta. Entonces el dueño de mi vida me hace entender que si yo veo la vida de esta manera, como Dios es bueno, es porque Él necesita enseñarme alguna cosa. Ojalá aprendamos rápido, para que no sigamos en tribulación. Además estaban en extrema pobreza, paupérrimo. No podían estar más pobres, pero paradójicamente otra vez, siendo tan pobres, ellos abundaron en generosidad para dar a la obra de Dios. La pobreza no produjo escasez de la ofrenda, sino abundancia de la ofrenda. Y estaba leyendo unos artículos interesantes que hablan que cuando los países están en crisis, las iglesias se levantan en prosperidad. Porque Dios no depende del mercado bursátil. Dios no depende de si la bolsa de valores bajó. Dios no depende del IPC ni nada de esas cosas. Dios es Dios, es el dueño del oro y de la plata. Y las estadísticas dicen que cuando un país ha estado más mal económicamente, cuando sus índices económicos están en lo más bajo, las ofrendas de las iglesias suben. Entonces no podemos echarle la culpa, no, es que la situación es que... Entonces, ¿qué se requiere para dar abundantemente en medio de la escasez? Sería la otra pregunta. ¿Qué necesitamos para imitar esa iglesia y en medio de la escasez ser generosos? Número uno, se requiere gratitud. Para saber que en medio de la escasez estará la provisión de Dios. Estará la provisión de Dios. Número dos, se requiere fe en Dios. Porque Él es nuestro proveedor. Y Él nos puede dar en medio de la escasez. No sé si lo has experimentado en tu vida. Pero en medio de la escasez, Dios se manifiesta de una manera poderosa. Yo estaba recién operado. Por supuesto no podía dictar clase. Gracias a Dios por el seminario y por la iglesia, los bendigo, porque a pesar de estar ahí, ellos me mantuvieron los aportes económicos que me daban. Pero como no estaba trabajando, no estaba dictando clases, pues no había otro recurso. Llegó una familia a visitarme, trajeron unas frutas, me dijeron: pastor, el Señor nos puso a traer esta ofrenda. Era justo lo que necesitábamos para pagar la matrícula de uno de los muchachos. Así es Dios. Dios es bueno. Dios derrama su bendición. Y número 3, se requiere entendimiento de los propósitos de Dios. Gratitud, fe y entendimiento. Quiero ilustrarle esto
¿Conoce el caso de Elías y la viuda de Sarepta? Elías, en medio de una sequía tremenda, va donde la viuda de Sarepta, le dice: por favor, regálame un vaso con agua. Ella le trae un vaso de agua y le dice: regálame una arepita bien chévere. Ella le dice: no tengo nada. O sea, lo único que tengo es un poquito de harina y aceite para hacer una arepa para mi hijo y para mí, y luego dejarnos morir de hambre. Y el profeta le dice: muy bien, esa harina y ese aceite, haz una arepa, pero me la das primero a mí, y después comerás tú y comerás tu hijo. Y dice la palabra de Dios que en todo el tiempo que lo hace, Elías estuvo ahí, no cesó la harina y el aceite para hacer la arepita, pues, todas las mañanas. Esa es la bendición de Dios. ¿Y qué fue lo que entendió la viuda? El propósito de Dios. No se trata del evangelio de la prosperidad, que dice que de una manera usted viene y deposita, y entonces de una manera extraña le tuerce el brazo a Dios para que Dios suelte dinero para usted. De eso no se trata. Se trata es del amor y la gracia de Dios derramada sobre su iglesia, sobre su pueblo. Estoy hablando de la confianza que tenemos que tener en Dios, conforme a la revelación que nos da aquí en las Escrituras. En medio de la aflicción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los ricos y los pobres dieron el diezmo instituido por Dios. El diezmo fue instituido por Dios para todos, ricos, medio ricos, pobres y los que no tenían. Para todos fue instituido. Tengan mucho o tengan poco. Porque a veces, porque generalmente los más favorecidos cuando damos somos nosotros. Porque cuando yo doy, estoy debilitando, lo vuelvo a repetir, al más grande ídolo que existe en la humanidad, el dinero. Yo creo que usted lo puede entender. O sea, hay gobernantes que viven bien, tienen un buen salario, tienen prestaciones sociales, tienen una vivienda, tienen automóviles, a veces varios, tienen sus hijos estudiando en el exterior. Y uno dice: o sea, ¿cuál es el asunto de tener 1.000 o 2.000 millones de pesos si no me los puedo gastar? No puedo hacer nada. Descubrieron a una gobernante de un país 300 pares de zapatos. No me puedo poner sino unos, no me puedo poner sino un par. ¿Qué hago con 300? No puedo montar sino en un solo carro, pero había gente que tenía 10. El ídolo más grande de la humanidad. Y si nosotros escarbamos detrás de todo, detrás de la crisis de la salud, detrás de la crisis de la construcción, detrás de la crisis porque se han caído los puentes, detrás de todo eso, ¿qué hay? Debajo de todo, donde tú metas el dedo, ahí encontrarás el ídolo, el dinero. Por el dinero mucha gente hace muchas cosas. Lo que hace difícil diezmar y ofrendar no es que tengamos mucho o poco, sino que el dinero se convirtió en nuestro ídolo, en el ídolo número 1 para la raza humana. Y los ídolos son dioses, y los dioses no se comparten. Cuando yo entiendo este principio, que Dios me está tratando de quitar el ídolo del dinero, es mucho más fácil dar, es mucho más fácil ser generoso con el pobre, es mucho más fácil ser generoso con el empleado. Tercer principio: la escasez no es justificación para no dar. La escasez no es justificación para no dar.
Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Además dice que dieron más allá de sus posibilidades, pero me gusta que dice dieron de su propia voluntad. Pablo no los obligó, Pablo no los amenazó, Pablo no les dijo que hicieran un pacto, Pablo no los manipuló, Pablo no les ofreció prosperidad, ni un pacto, ni nada por el estilo. Fue de su propia voluntad. No les puso una carga, no les puso una culpa sobre si no daban, no los acusó de pocos espirituales. Ellos dieron porque querían dar. Pablo no les pidió que dieran. Es más, Pablo, si usted lee con detenimiento la carta, les insinuó que no dieran. Les dijo, pues yo sé que están en una condición muy pobre, paupérrima. Y ellos dijeron, no, Pablo, no nos quite ese gozo, por favor, no nos vayas a quitar ese gozo de dar, de contribuir a la obra del Señor. Pero otra vez viene otra pregunta: ¿qué se requiere para dar de esa manera? Y bueno, ya usted podría decirme, pastor, usted dijo que la gracia, listo, la gracia, muy bien, la gracia está sobre todos nosotros, pero muchos no damos. Se necesita tener una cosmovisión correcta, una visión de la vida correcta. ¿Cómo estoy viviendo mi vida de manera correcta? La mayoría de las personas aman más al mundo que el mundo venidero. La evidencia, ¿sabe dónde está? En su lista de gastos. La mayoría de gente está dispuesta a pagar dinero por un disfrute de este mundo que por un libro cristiano. No, los tenis valen 250. Uy. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo porque es que esos son los que el color me gusta, la marca que me gusta y me los compro. Entonces en el libro, una Biblia vale 20,000. Uy, está como cariñoso, uy. No. Queremos ahorrar acá, pero no, parece mucho. Pero ¿cuánto nos gastamos en un almuerzo? ¿Cuánto nos gastamos en una comida? Ya hemos usado muchas partes y un almuercito así sencillito, digamos de los domingos, pero el almuerzo es corrientazo, pero vale 20. Si son 5, son 100. La mayoría de la gente le da al mundo lo que no estaría dispuesto a darle al reino de los cielos. Valoramos el mundo de una manera sobredimensionada en comparación con el mundo venidero. La mayoría mueren con tesoros más a este lado del mundo que tesoros al otro lado. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Dónde debemos hacer los tesoros? En los cielos, porque dice, los tesoros aquí en la tierra, ¿qué pasa? El orín y qué, y la polilla los corrompe, pero buscad tesoros en el cielo donde ni el orín ni la polilla corrompen. Solamente si tenemos una cosmovisión correcta de la vida, podremos dar con alegría. Puesto los ojos en Jesús, que dice, autor y consumador de nuestra fe. Pero aquí entre nos, que no nos escuchen allá en la grabación. La verdad es que la mayoría de veces ponemos los ojos donde, aquí en la tierra, ¿cierto? Todos pasamos por eso. Cuarto principio: dar a Dios es un privilegio. Versículo 4.
suplicándonos con muchos ruegos. Es que me encanta esto. O sea, están pobres, están paupérrimos, no tienen nada, pero le están suplicando a Pablo con ruegos, suplicando con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ellos entendieron que devolver a Dios luego de que Él nos ha dado no es una carga, ni siquiera una responsabilidad, tampoco una obligación. No debe ser algo pesado, no debe convertirse en carga. Noten lo siguiente que está ahí en el versículo: suplicaron a Pablo con muchos ruegos. Pablo entendió el estado de pobreza de ellos, pero ellos le dijeron: no, Pablo, no nos quite el privilegio de dar. Mire que ellos no le dijeron: Pablo, es que nos sentimos culpables, no dar para la obra. Damos ahí 10,000 pesitos como para... Y qué pena, ¿no? Con el pastor, qué pena con la iglesia. No, ellos no dijeron nada de eso, no se victimizaron a sí mismos. Por favor, Pablo, no nos robes el privilegio de dar para la obra del Señor. Es lo que dijeron ellos. El gozo de nosotros, dijeron los de Macedonia, está en participar, en sostener a los santos. Léase la obra de Dios. Porque vemos que la obra de Dios necesita. Aunque nosotros estemos en una situación paupérrima, dicen ellos, queremos compartir. Y Pablo les responde en el versículo 5: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo: me sorprendo de la disposición del corazón de estos hermanos, que de la abundancia de su dádiva, de la generosidad de su corazón, rogaron insistentemente. Eso parece raro. Entonces Pablo le está contando a los corintios esta que había sucedido en la iglesia para motivarlos a que cuando Dios derrama de su gracia y esta gracia nos mueve a hacer cosas para el reino de Dios, en este caso el dar. Él no está tratando de empeorar nuestra situación, haciéndonos entender que por la gracia de Dios, Dios me puede sostener. Aunque esté en condición paupérrima, aunque no tenga nada, si soy generoso con Dios, la gracia de Dios me va a sostener y su misericordia y su bondad me van a ayudar. La viuda de Sarepta lo entregó todo. Lo dio todo. Aquella mujer que vino y usted se imagina a Jesús mirando: ¿cuánto diste? Muestra a ver. Dice que aquí vino aquella mujer y dio apenas unas monedas que era todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Porque dijo, ella dio todo lo que tenía, los otros dieron de lo que les sobraba. Otra vez, a veces nosotros damos de lo que nos sobra. Porque la ofrenda está al final de la lista de nuestros gastos. Si sobró, si no sobró. Pero, ¿cómo podemos ser como esta gente? Repito la pregunta, ¿cómo ser? Número 5. Para dar primero, yo primero debo darme a Dios. Versículo 5: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Para dar primero, yo debo darme a Dios primero. Ellos se dieron primeramente a Dios, de tal forma que Dios los transformó, Dios actuó en ellos también para que ellos pudieran dar para la obra. Ellos dijeron: no podemos ir como Pablo, no tenemos los dones de Pablo, no podemos viajar a las misiones, no podemos ir
pero podemos aportarle a Pablo, podemos sustentar al apóstol que tiene el don de ir a hacer las misiones. Debemos pensar en esto. ¿Estoy buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O simplemente a mi maleta le añadí el reino de Dios? ¿O estoy buscando el reino de Dios realmente? ¿O solamente el reino de Dios es una cosa más en la lista? Porque esto hará la diferencia a la hora de orar, a la hora de ofrendar, a la hora de ayunar, a la hora de darle tiempo al Señor, a la hora de darle tiempo a tu familia, a la hora de darle a la iglesia, a la hora de ofrendar. Número 6. Ya vamos a terminar. Dar por gracia, porque recibimos por gracia. Lo enseñó el Señor Jesús en Mateo, capítulo 10, ¿cierto? Digo, sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad los muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, en otras palabras, está en el versículo 6. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Parece que Tito no quería ir, porque Tito había tenido mala experiencia. Pablo le dijo a los corintios que recolectaran una ofrenda para Jerusalén y encargó a Tito de recoger esa ofrenda y llevarla a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Pero alguno de la iglesia de Corinto se levantó en contra de Pablo y comenzó a hablar contra Pablo, lo acusó de cosas que Pablo no había cometido, pisoteó su ministerio, lo calumnió y finalmente la ofrenda no se pudo recoger. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Finalmente, número 7, el dar es motivado por el amor. Versículo 8, dice el apóstol Pablo: no digo esto como un, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí en su Biblia? No digo esto como un mandamiento, es decir, no les mando esto, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Es para probar la sinceridad de nuestro amor hacia Dios y hacia los hermanos y hacia la obra del Señor. El amor es el mayor motivador bíblicamente hablando para la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo lo mismo en el capítulo 13 de la carta de los Corintios: si no hay amor, nada. Soy como símbolo que retumba. ¿Qué enseñó el Señor? Amarás a tu Dios con ¿qué? Todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como así mismo, así, de esa manera. Para dar como esa gente dio, necesito amar la obra del Señor, necesito amar al Señor, necesito amar mi prójimo, necesito amar mi iglesia. Para dar de la manera como dio esta gente, Pablo lo está diciendo, necesito amar. Necesito, miren, yo les voy a decir esto, necesito amar a mis hijos. Porque es el salón de los niños el que vamos a construir. De nuestros hijos, que un día cualquiera de sus hijos estará parado en este lugar, y cualquiera de sus hijos estará tocando el piano aquí en este lugar, y cualquiera de sus hijos estará cantando aquí, o estará en el África en las misiones. No lo sabemos.
Ella dijo, así empezamos la iglesia. Con unos tablones de madera apoyados en unos ladrillos. Así empezó la iglesia. Y hubo gente que vino, echó pala, echó pica, echaron los cimientos, levantaron los muros. Esto no lo dejaron ellos. ¿Qué vamos a dejarle nosotros a la otra generación? Vamos a dejarle esto así. Vamos a dejarle algo bonito, digno, confortable, para que se predique la palabra del Señor. La vida cristiana es así, por amor. Por amor, Cristo dejó su gloria y vino a esta tierra y se encarnó. Por amor. Él es el mayor ejemplo, el máximo ejemplo de amor. Dejó de ser Dios y vino a esta tierra. Nuestra desobediencia no es más que falta de amor. Porque dijo el Señor, si me amas, guardad ¿qué? Mis mandamientos. El mejor motivador para la obediencia es el amor a Dios. El mejor motivador para ayudar a mi hermano es el amor por mi hermano. La contribución para la obra de Dios por debajo de lo que Dios espera es simplemente falta de amor por su reino, por su iglesia, por su comunidad. Nuestro cuestionamiento de cuánto es lo que debo dar no es más que una falta de amor a la causa de Cristo y un amor desmedido por nosotros mismos. Por eso cuestionamos. Por eso decimos, es que los diezmos son del Antiguo Testamento. Yo no he escuchado ninguna persona, ninguna, que venga a argumentarme acerca de que los diezmos son del Antiguo Testamento, que quiera dar más. No he escuchado ni una sola que quiera dar más. Lo que quiere es no dar. Si los diezmos fueron del Antiguo Testamento, ok, déjalo ahí. Pero esto nos está diciendo que demos aún más. Aún más. Porque el amor no mide esfuerzos. El amor no mide sacrificios. El amor no mide humillación. El amor verdadero. Amas a tu esposa. Amas a tu esposo. ¿Cuántas veces te has sacrificado por él? ¿Cuántas veces te has sacrificado? ¿Amas a tus hijos? Yo me acuerdo que mi mamá decía que uno se saca el bocado de la boca por los hijos. Y yo me acordaba de ese refrán. Ay, que uno no lo entiende hasta que uno no es papá. ¿Qué día llegué con hambre a la casa? Y había unas piernas de boca. Y yo, uy, gloria a Dios. Y ya las iba a calentar cuando pregunté, ¿me puedo comer esto? ¿Es la comida de los niños? Entonces, tinto con pan. No, es un ejemplo. Se sacrifica uno por los hijos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Quiero poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha ido con su esposa a un restaurante y su esposa dice, ay, maestra gordo, yo te quiero comer esto? Y cuando se lo sirven, y entonces ella mira su plato y dice, ay, pero esa carne está rica. Por amor a su esposa. Eso se llama amor verdadero, amor sincero, amor ágape. Dale un aplauso al Señor. Cuando tú decidas amar a Dios de esta manera, su gracia generará en ti amor verdadero.
amor por otro, amor por la obra, amor por Dios. Y de esta manera serás motivado a ofrendar, a dar para el reino de Dios. Nunca más por obligación, nunca más como una carga, nunca más como esperando una retribución, nunca más por el que dirán, nunca más por la presión de otros. Será porque tú has decidido de manera consciente que es más importante el reino de Dios que tu propio